Muy buenos días, saludo con aprecio y respeto a las autoridades del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, convocado bajo el eje de mejorar la educación universitaria a través de los procesos de intercambio y cooperación internacional. Saludo también al comité organizador, a quienes coordinan este simposio sobre innovación docente y renovación pedagógica en relaciones internacionales, a las y los colegas ponentes y a todas las personas que hoy nos acompañan. Quisiera iniciar con una idea sencilla. La universidad no solamente debe de enseñar a comprender el mundo, debe de formar personas capaces de intervenir responsablemente en él. Esta afirmación adquiere especial sentido cuando hablamos de las relaciones internacionales, una disciplina que no puede limitarse a la descripción de instituciones, tratados, organismos o coyunturas, sino que debe de preparar al estudiante para analizar problemas, formular propuestas, comunicar soluciones y participar en escenarios reales de cooperación. La ponencia que presento lleva el título de Organismos Internacionales como Laboratorio de Aprendizaje Aplicado, una experiencia de renovación pedagógica en la formación de internacionalistas. Surge de una experiencia docente desarrollada en el curso obligatorio de Organismos Internacionales, impartido en el sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales durante el periodo enero-mayo 2025, ante un grupo de 31 alumnos a lo largo de 16 semanas y con 2 sesiones semanales de hora y media. El punto de partida fue un problema pedagógico muy concreto. La enseñanza de los organismos internacionales es fundamental para la formación del internacionalista, porque nos permite comprender cómo la sociedad internacional ha construido mecanismos de cooperación, coordinación, regulación y respuesta frente a problemas comunes. Sin embargo, por su propia naturaleza institucional, esta materia corre el riesgo de impartirse de una manera excesivamente descriptiva. Antecedentes históricos, documentos fundacionales, órganos, competencias, miembros y funciones. Todos esos elementos son necesarios, pero no son suficientes. No basta con que el estudiante sepa qué es las Naciones Unidas, la OEA, la UNESCO, la OMS, la UNICEF, ACNUR o cualquier otro organismo. Es necesario que comprenda cómo operan, qué agendas impulsan, qué convocatorias abren, qué programas desarrollan, qué criterios utilizan y cómo pueden convertirse en espacios reales de cooperación, financiamiento, asistencia técnica e intervención social. Por ello, el curso fue replanteado como una experiencia de aprendizaje aplicado. La intención no fue abandonar la teoría, sino reorganizarla para que el conocimiento disciplinar se convirtiera en una práctica académica, formulación de proyectos, trabajo colaborativo y defensa argumentativa. El objetivo general de la investigación que planteo fue analizar el alcance pedagógico del curso de organismos internacionales a manera de laboratorio de aprendizaje, aplicándolo en la parte formativa de mis estudiantes, a partir de una experiencia de renovación docente que se basó en 3 componentes básicos: la investigación académica con criterios editoriales de prestigio, la formulación de proyectos dirigidos a organismos internacionales y la defensa oral de propuestas orientadas a la cooperación internacional y al beneficio social. Los objetivos específicos buscaron examinar la pertinencia de incorporar naturalmente la investigación académica con estos criterios, evaluar el valor formativo de los proyectos aplicativos y analizar también, por supuesto, la defensa oral como un recurso pedagógico, mientras se construía una interpretación del curso como un espacio de aprendizaje aplicado articulado con la investigación formativa, el aprendizaje basado en proyectos y la profesionalización temprana. La metodología fue cualitativa, con un alcance descriptivo interpretativo y bajo la lógica del estudio de caso docente. Se analizaron los productos derivados de la intervención didáctica, que fueron investigaciones académicas elaboradas por los estudiantes, proyectos aplicativos diseñados conforme a parámetros de organismos internacionales, presentaciones orales y observación docente del proceso. El valor del estudio no radica en una generalización estadística, sino en la interpretación de una práctica situada que puede ofrecer claves para renovar la enseñanza universitaria en las ciencias sociales. Los resultados se organizaron en 4 grandes dimensiones. El primer resultado fue el fortalecimiento de la investigación formativa mediante criterios editoriales internacionales. Los estudiantes ya contaban con antecedentes de metodología de la investigación, pero el reto fue trasladar esos saberes a un ejercicio académico de mayor exigencia.
Trabajar con criterios editoriales permitió que dejaran de concebir la investigación como una simple tarea de clase y comenzaran a comprenderla como una práctica de escritura académica con una selección rigurosa de fuentes, con la construcción argumentativa necesaria y la producción de conocimiento disciplinar. Este resultado fue visible en los trabajos con el dedicado, por ejemplo, a la UNRWA, donde los estudiantes analizaron no solamente su origen, sino también su papel humanitario, sus servicios, sus desafíos financieros y su operación en contextos de conflicto prolongado. También se observó en la investigación sobre movilización de datos de la biodiversidad, donde los alumnos vincularon la ciencia ciudadana, los datos abiertos, las comunidades rurales y la conservación ambiental. En ambos casos, la investigación permitió pasar de una comprensión descriptiva a una lectura más crítica y aplicada de los organismos internacionales. El segundo resultado fue la comprensión aplicada del funcionamiento de los organismos internacionales. Los estudiantes comenzaron a verlos no solamente como estructuras formales, sino como espacios vivos de cooperación, intervención, financiamiento, producción normativa y articulación de actores. En el proyecto Hermandad entre Mares, por ejemplo, vinculado con el organismo antecitado, se propuso una iniciativa juvenil de cooperación humanitaria desde la península de Yucatán hasta la población palestina. En el proyecto de conciencia temprana, asociado con principios de UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se planteó una campaña de concientización sobre autismo, salud materno-infantil e inclusión. Este resultado nos muestra que el estudiante dejó de preguntarse solamente ¿qué es un organismo internacional? Y comenzó a preguntarse qué problemas puedo atender, qué actores deben de involucrarse, qué criterios exige una convocatoria y cómo se traduce esto en una agenda internacional en una propuesta concreta. El tercer resultado fue la formulación de proyectos viables y la profesionalización temprana del internacionalista. Algunos proyectos se aproximaron de manera muy clara a formatos reales de postulación internacional, porque parte de las tareas era justamente postular. Tal fue el caso del Youth for Climate, donde se elaboró una propuesta sobre educación climática, cuidado del agua en Yucatán, participación juvenil y alianzas estratégicas. Otro caso relevante fue el Biodata Yucatán, formulado dentro del marco igualmente de los organismos con el objetivo de fortalecer capacidades locales para recolectar, publicar y utilizar datos abiertos de la biodiversidad. También destacaron proyectos como Tecnopatrimonio, orientado a la inclusión digital y la preservación cultural de comunidades mayas, propuestas de acogimiento familiar bajo el liderazgo técnico de la UNICEF y proyectos de prevención de autismo vinculados con la UNESCO y los ODS. En todos los casos, los estudiantes tuvieron que definir problemas, identificar beneficiarios, formular objetivos, prever impactos, establecer actividades y pensar en recursos, indicadores y aliados. La materia entonces dejó de ser únicamente un espacio de comprensión institucional para convertirse en una primera experiencia de aproximación profesional donde tuvieron el reto de buscar convocatorias internacionales, ajustarse a sus tiempos y someter sus proyectos para que tal vez el día de mañana ellos puedan estar cambiando el mundo en la parte práctica. El cuarto resultado fue el trabajo colaborativo, la defensa oral y la apropiación profesional del aprendizaje. Los proyectos se desarrollaron por equipos, lo que permitió fortalecer la organización colectiva, la distribución de responsabilidades necesaria en un futuro profesional, la deliberación interna y la construcción de una narrativa común. Esto resultó fundamental porque la práctica profesional en las relaciones internacionales rara vez es individual. La cooperación, la negociación, la formulación de proyectos y la incidencia pública suelen construirse con otros. La defensa oral representó un reto muy especial. Aunque los estudiantes ya tenían experiencias en modelos de Naciones Unidas, defender un proyecto propio implicó una exigencia distinta. No se trataba de representar una postura asignada, sino de explicar una propuesta construida por el equipo, justificar elecciones del organismo internacional, argumentar por qué era viable y responder a los cuestionamientos que le hicieron sínodo. Al inicio hubo cierta resistencia por el nivel de exigencia. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, los estudiantes se apropiaron de sus temas y lograron defenderlos con un gran dominio. En la discusión, estos resultados dialogan en dos campos teóricos. Desde la pedagogía, la experiencia se sostiene en el aprendizaje experiencial de Dewey y Kolb, la alineación constructiva
igualmente por supuesto de Bixby Tang, la investigación formativa de Haley y Jenkins, el aprendizaje cooperativo de Johnson & Johnson, la mediación igualmente social de Vygotsky y las comunidades de práctica de Wenger. Desde las relaciones internacionales se apoya en una comprensión de los organismos internacionales como actores institucionales, normativos y operativos, como lo plantean Bernet y Feinmore, así como la lógica del multilateralismo y la interdependencia desarrollado por autores como Ruggie, Cahun y Nye. La conclusión central es que en la renovación pedagógica dentro de las relaciones internacionales no depende únicamente de incorporar metodologías activas de manera aislada, depende sobre todo de reorganizar el sentido formativo de la asignatura. En este caso, el curso de organismos internacionales permitió que los estudiantes no solo estudiaran instituciones, sino que comenzaran a pensar, investigar, formular y defender propuestas dentro de sus propias lógicas de cooperación. La experiencia confirma que la enseñanza alcanza una mayor profundidad cuando se supera la separación entre la teoría y la práctica. Nuestros estudiantes no dejaron de estudiar conceptos, estructuras, mandatos o funciones. Por el contrario, los comprendieron mejor al tener que utilizarlos para diseñar soluciones que fueran viables frente a problemas reales. Quisiera cerrar con esta idea. Formar internacionalistas no es únicamente enseñarles a mirar el sistema internacional desde afuera, es prepararlos para entrar en sus lenguajes, comprender sus instituciones, dialogar con sus actores y proponer caminos responsables frente a los problemas comunes de nuestro tiempo. Así que, damas y caballeros, agradezco mucho el espacio que nos han dado a lo largo de este congreso y la oportunidad de expresar cuáles son los alcances que hemos tenido dentro de nuestra práctica docente. A todos los organizadores de este congreso, muchas gracias.